Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Mas se complace en la palabra del Señor, sus salmos susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas, todo lo que emprende le sale bien. Todo lo que emprende le sale bien. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los santos, porque el Señor cuida el camino de sus fieles, mas el camino de los impíos acaba mal, acaba mal, acaba mal. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. De la epístola de San Pablo a los Gálatas. Os digo pues que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestas entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia,
dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se pueden sentar? Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis sobre los pecados capitales. Ya llegamos al sexto pecado. Empezamos viendo la soberbia, después vimos la avaricia, después vimos la lujuria, después vimos la ira, la gula, que fue el último que vimos, y hoy vamos a ver el pecado de la envidia, el pecado de la envidia. Como veíamos ya desde las primeras catequesis, los pecados capitales se llaman capitales porque de ellos se desprenden tantos otros. Pero estos 7 pecados capitales tienen una cosa muy particular, entre ellos están también bastante unidos y bastante relacionados, de manera que es fácil encontrarnos juntos, de 2 o de 3 juntos, que se manifiestan normalmente en nuestro obrar, ¿no? Este pecado de envidia, por ejemplo, estará muy relacionado en muchos aspectos con la avaricia, ¿no? E incluso también con la ira, como veremos ahora más adelante. Pero, ¿qué es la envidia? ¿Qué es este pecado de envidia? ¿No? Juan Crisóstomo la define con palabras muy cortas, diciendo que la envidia es la tristeza por el bien ajeno. Esa sería la envidia, la tristeza por el bien ajeno. Es un pecado muy particular, porque es un pecado que no busca, digamos, como objetivo, no busca un bien, ¿bien? Porque hay muchos de los pecados que, camuflados en una búsqueda de bien, digamos, mueven el corazón del hombre, ¿no? Así como de alguna manera, digamos, la avaricia, en cierto sentido, pues busca un bien que no tiene y que lo desea, ¿ya? Así como, por ejemplo, la gula o los mismos pecados de lujuria, de alguna manera buscan un bien, sea lo que sea un alimento, sea un placer, lo que en principio podría ser un bien. La envidia no busca un bien. La envidia busca, en definitiva, acabar con aquel que tiene un bien. Vamos a ver si me hago explicar. La envidia es este entristecerse, es esta, digamos, como esta actitud dentro de nosotros por la cual el hombre se entristece, se pone incómodo, le estorba el bien del otro, los bienes del otro, la vida del otro, el éxito que el otro pueda tener, ¿no? El que piense en bien del otro, la buena fama que pueda tener el otro, de forma que ven los bienes del otro, las cosas buenas que al otro le suceden, como un mal para sí, como algo que le está haciendo sombra, como algo que lo está haciendo disminuir su propio valor, ¿no? Su propio valor y sus propios bienes. Y por eso es un pecado tan, digamos, como tan rastrero, tan oculto. De hecho, es difícil que uno reconozca que uno tiene envidia. Y es más fácil verlo, digamos, por las manifestaciones, reconocer la envidia, que reconocerla, digamos, por sí misma. Entonces, la envidia es precisamente este entristecerse por el bien del otro, que te lleva incluso a despreciarte a ti mismo, a despreciar lo que tienes. Porque ese bien del otro parece, o eso es lo que te hace, digamos, creer el pecado, te oscurece, te disminuye. Entonces aparecen los bienes materiales, por decir algún ejemplo,
¿no? Entonces estás contento porque a lo mejor te compraste una moto bacana, ¿no? Hiciste ahí, lograste ahorrar y te compraste una buena moto, ¿no? Y llegas todo contento a la comunidad mostrando tu motico. Y eres tan de malas que la misma semana el otro hermano de comunidad se compró el último Mercedes. Y llega el hombre también en su carro. Y miras tu moto y miras el Mercedes. Y dices, jue madre, moto tan fea, hombre, por Dios. No. Inmediatamente entra la envidia. Ya empiezas a hablar mal del otro hermano. Claro, solo viene a mostrar sus cosas. Tú venías también a mostrar tu motico, pero cuando llegó el Mercedes, pues bueno, ya la cosa no se puede mostrar, ¿no? Esa es la envidia. Y también puede ocurrir no solo con los bienes materiales, las cosas físicas, sino también con las cualidades. Y eso se ve muchísimo en el estudio. Es fantástico en el estudio, porque entonces ahí llega el examen, empiezan a entregar, cuando entregaban las notas, ¿no? Entregaban las notas, los exámenes, inmediatamente uno mirando al otro a ver cuánto sacó el otro, ¿no? Y tú todo contento con tu 4,8, espectacular, que trabajaste por ese 4,8, trabajaste por él, te esforzaste. ¿Cuánto sacaste? No, 4, yo 4,8. Y llegas a donde el de siempre del salón, que sin hacer nada y medio dormido en clase, siempre se saca un 5. Y llega, ¿cuánto sacaste? 5. Hasta ahí te llega. Empiezas a envidiar, a murmurar, ¿cómo es posible? La envidia. Esa es la envidia. Y la envidia no solamente en el ámbito, digamos, más terreno, más mundano, sino que también se puede incluso tener una envidia espiritual, dicen los padres, ¿no? Dicen los padres, San Juan de la Cruz habla de esta envidia espiritual, en el cual incluso nosotros podemos envidiar, digamos, el progreso, por decirlo de alguna manera, la expresión que utiliza San Juan de la Cruz, el progreso en la virtud del hermano. O sea, los bienes, las gracias, los dones que Dios le da a ese hermano, los empezamos a envidiar. Empezamos a envidiar como si ese bien del hermano me prohibiera a mí alcanzar el bien. Y ahí es donde de alguna manera se juntan la envidia y la avaricia, porque la avaricia está en función del bien, de alcanzar ese bien que no tengo. En cambio, la envidia está, digamos, toma como punto de mira al hermano, a la otra persona, que le incomoda, que le entristece que esa otra persona esté bien, esté alegre. Entonces cuando ves a tu hermano del seminario, ¿no? Que a lo mejor se empieza a convertir, porque el Espíritu Santo tiene poder para convertirnos, ¿no? Entonces se empieza a convertir, empieza a obedecer milagrosamente, no sabemos cómo, ¿no? Entonces este hermano empieza a obedecer, deja de escuchar música en la habitación, empieza a ir a estudiar, ¿no? Y resulta que ese era tu compinche, con el cual normalmente se aliaban tus demonios. Y dices, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué? Ya se cree muy santo, ¿qué? Se cree ya San Francisco, ¿no? Entonces empiezas a hablar mal de él. Eso, ahora la ley y los profetas. Claro, ¿no? Envidia. La envidia. No te puedes alegrar por el bien del otro, por el que Dios esté obrando en la vida del otro, sino que eso te entristece. Y por eso la envidia es un pecado demoníaco, dicen los padres, porque es un pecado que mina la caridad, mina la comunión, destruye la comunión, la caridad, la misericordia. Porque aquello que debería nosotros alegrarnos, porque el bien del hermano debería nosotros alegrarnos, en vez de alegrarnos nos entristece. Y por eso el envidioso es un hombre que está siempre triste, porque la envidia lo carcome siempre por dentro, no lo deja tranquilo, porque la envidia convierte a todos los demás en competencia, en enemigos, en cosas que hay que eliminar, en obstáculos que hay que eliminar, porque me hacen sombra.
La envidia es fruto también de esta soberbia que hace levantar al hombre a su yo como un Dios, como un ídolo. Lo único importante soy yo. Entonces cualquier cosa que me haga sombra, cualquier cosa que de alguna manera me haga disminuir a mí, es un enemigo para mí. Entonces el hermano será siempre un enemigo. Porque el hermano siempre tendrá dones que yo no tengo, tendrá gracias que yo no tengo. Entonces la envidia convierte al otro y convierte tu vida en un campo de batalla, donde constantemente estás insatisfecho por tu vida. Por eso la envidia es también una profunda ingratitud, que no es capaz de ver los dones propios, las maravillas, las gracias, los dones que Dios te ha dado, por estar constantemente pensando en el otro. ¿En qué tiene el otro? En que el plato del otro siempre es mejor que el tuyo. Y por eso el envidioso no puede disfrutar aquello que tiene. Es incapaz de disfrutar la moto que tiene por estar pensando en el carro del otro. Disfrutar su 4,8 por estar pensando con el 5 que tiene el vecino. No es capaz de ver las gracias, los dones, la salvación de Dios a su vida por estar viendo al otro. Es un pecado tremendo que destruye profundamente el alma del hombre, que le impide ver el amor de Dios y le impide ver al hermano. En la Escritura hay unos ejemplos clarísimos de esta envidia, ¿no? Ejemplos bastante claros. El primero de todo, muy relacionado también con la avaricia y con la ira, es Caín, que viendo que el Señor aprecia más a Abel, le entra profundamente esta envidia en su corazón, tanto que a su hermano, su único hermano, se convierte en su enemigo, hasta llevarlo a la muerte. Porque la envidia lleva al odio, y el odio lleva a la muerte, al asesinato. Bien sea físicamente o bien sea con la lengua, que es lo más común. Porque la manifestación más clara de la envidia es cuando empiezas a hablar mal de un hermano. Porque de alguna manera tienes que hacer bajar ese bien que ese hermano tiene. Tienes que hacerlo disminuir de alguna manera. Entonces por eso empiezan a hablar mal del hermano, las murmuraciones, las difamaciones, a murmurar de ese otro, para de alguna manera minimizar ese bien que tiene el hermano. O a burlarte de él. Porque tienes que acabar con ese hermano. Tienes que hacer que baje para tú sentirte, para que ese yo tuyo se pueda sentir que es algo. Porque como estamos esclavos del pecado, como no podemos ver la gratuidad del amor de Dios, estamos buscando constantemente el ser aceptados, el que nos amen. Y creemos que el que amen a otro te quita a ti el amor. Te quita a ti el foco de atención. Ya no eres el centro. Y por eso luchas con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, para ser ese foco de atención, para ser querido, para tener ese éxito, esa fama, ese bien. Esa es la envidia. Otro ejemplo clarísimo de la envidia está dado por los hermanos de José, que frente a los dones que Dios le había dado a José, este don, digamos, de los sueños, aparte de ser querido también por su padre, digamos, era el más apreciado, digamos, por su padre, los hermanos lo envidian y por eso lo venden. De hecho, querían matarlo y después, bueno, por culpa de Rubén, gracias a lo salva y lo venden, ¿no?
Lo mismo. O Saúl frente a David. Cuando el Señor empieza a darle la victoria a David y David empieza a ser victorioso en la batalla, Saúl se llena de envidia. De una envidia que se apodera de él hasta querer matar a David. A aquel que no le había hecho nada más que bien. Y por eso la envidia mina totalmente la comunión. La envidia destruye la comunidad. Destruye la posibilidad de convivir. Porque no ves el bien del otro. Porque te impide ver el bien del otro, el bien que el otro te está haciendo. Te impide ver que los dones del otro son un bien para ti mismo. La envidia anula, digamos, esa concepción, esa revelación bellísima de que somos este cuerpo de Cristo, de que en la iglesia somos este cuerpo en el cual los dones de todos están en función de la construcción de todos. Y el otro, como es un enemigo, eres incapaz de hacerte un bien de esos dones del otro. En vez de bendecir porque el hermano, el Señor le concede una palabra de profecía, porque le concede el celo, porque le concede el celo por la asamblea, celo por la comunidad, porque le concede a lo mejor un celo también por tu vida, porque se mete contigo, porque te ayuda. En vez de alegrarte por eso, empiezas a envidiar y a hablar mal. Y hablar mal del otro. Porque mira quién se cree, porque ya viene él a poner sus conceptos, que no es otra cosa que esta manifestación de esa envidia profunda que tenemos, de entristecernos por el bien del otro. De allí que estas hijas, las hijas de, digamos, las hijas de la envidia, porque cada pecado capital tiene, digamos, como sus hijas, sean especialmente estos pecados, digamos, de la lengua, que ya he hablado, ¿no? Es decir, la murmuración, la difamación, pero también precisamente, hijas de esta envidia, es alegrarse por el mal del otro. Alegrarse por el mal del otro. Cuando te empiezas a alegrar por el mal del otro, signo de que tienes envidia. Entonces estás en el comedor y le empiezan a regañar, a corregir a un hermano tuyo. Y tú te alegras, tú dices, uy, pero por fin lo cogieron. No, ya, porque tienes envidia a un hermano y te alegras. Y alegras cuando algo malo le pasa al otro. O al contrario, te entristeces cuando le va bien. Cuando le va bien. Y la última hija, la hija más manifiesta, más terrible, digamos, de esta envidia, es lo que ya habíamos dicho, este odio, este desprecio del otro, este odio del otro que te puede llevar incluso al asesinato, ¿no? A matar, como es el caso de Caín, como es el caso que intentaron Saúl y los hermanos de José. Los hermanos de José. Entonces es un pecado, hermanos, es un pecado terrible, este pecado de la envidia, este pecado que el Señor pone hoy delante de nosotros. Y por eso el Señor nos regalaba hoy, como lectura, poníamos hoy esta carta a los Gálatas, porque es una invitación que nos hace también hoy el Señor a pedirle al Señor, digamos, como remedio para este pecado de la envidia, pedir al Señor que nos conceda poco a poco vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. La envidia es este pecado que destruye, no solo te destruye a ti mismo, sino que destruye al otro y destruye la comunión. Y por eso es necesario ponerse rodillas frente al Señor y gritarle que el Señor pueda venir a nuestro corazón. Porque esta envidia nace precisamente del no sentirse amado, del sentirse inferior, del no sentir precisamente que los dones de Dios bastan a tu vida. Y por eso es muy importante pedirle al Señor hoy que pueda realmente transformar nuestro corazón, que pueda transformar ese corazón de piedra nuestro en un corazón de carne, en el cual tú y yo podamos agradecerle al Señor por todos los bienes que nos ha dado.
Y el bien por excelencia que Dios nos ha regalado para tu vida y para la mía, para nuestra salvación, es el hermano. El hermano que tienes al lado es el mejor don que Dios te ha podido dar. No es tu enemigo, no es tu competencia, no es alguien que te quiere destruir. Es la bendición más grande que Dios te ha podido conceder. Y es eso lo que tenemos que pedirle al Señor hoy, que nos conceda descubrir al hermano, al que está al lado nuestro, que es un hermano para nuestro bien. Y que sus bienes, sus dones están en función también tuya. En función tuya, en función del amor, en función de la construcción de la comunidad. Entonces, hermanos, alegrémonos hoy. Pidámosle al Señor que nos conceda hoy este Espíritu Santo que construye, que edifica, que perdona, que llama a la unidad, que te concede poder ver al otro como hermano, como un hermano en Cristo, como un hermano que está en función tuya. Entonces alegrémonos hoy, pidámosle al Señor este Espíritu Santo, continuemos esta celebración y pidámosle al Señor este corazón de carne, este corazón llevado por el Espíritu, este corazón que pueda tener estos frutos del Espíritu, de los cuales ya hemos hablado tantas veces, y estos dones del Espíritu que nos puedan regalar a ti y a mí hoy la paz y la alegría que los pecados como la envidia nos quitan y nos han quitado tantas veces. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Mas se complace en la palabra del Señor, sus salmos susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas, todo lo que emprende le sale bien. Todo lo que emprende le sale bien. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los santos. Porque el Señor cuida el camino de sus fieles, mas el camino de los impíos acaba mal, acaba mal, acaba mal. Dichoso el hombre que no sigue el consejo
consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta.